Bienvenidos. Nos encontramos en el Centro de Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Santiago. Ya está todo dispuesto para grabar un capítulo más de Pensando Chile. Pensando Chile es una serie de programas de televisión que fueron fundados, por decirlo de una manera muy directa, por un acuerdo entre la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de Extensión del Senado de la República. La idea es llevar a usted conversaciones de personas entendidas e interesadas en diversas materias, de tal manera de poder poner a disposición ante ustedes líneas argumentales, pensamientos, reflexiones, pero en lo principal para su propio análisis. El tema de hoy, el que nos reúne hoy y que vamos a grabar en este momento, es el tema de la educación. Si bien es cierto, vamos a centrarnos en el tema de educación superior, tema que ustedes van a poder ver a través de UCB Televisión o de TV Senado o a través del streaming de Radio Cooperativa y desde luego con la colaboración de la Biblioteca del Congreso Nacional, quisiera referirme brevemente a algo que naturalmente pasa en el hogar de ustedes y que es una conversación acerca de la educación. Es un tema central en la vida de Chile. Y es natural que nosotros como seres humanos pensemos que somos el centro del mundo y que lo que a nosotros nos sucede es algo que sucede en todos los lugares de la Tierra. Ese análisis no lo hacemos de esa manera. Y efectivamente la educación es el foco en el cual nosotros estamos centrados hoy día. Hemos invitado en este día a la señora María José Lemaitre. Ella es directora de CINDA, una organización que ha prestado un servicio inigualable, diría yo, no solo a nuestro país, a toda Latinoamérica, en materia de educación. Pero yo prefiero decir que María José Lemaitre es una de los mejores expertos chilenos en un tema que es crucial, que es aseguramiento de la calidad. También nos acompaña el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor Claudio Lortegui, quien hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. También debía estar con nosotros el presidente de la Comisión de Educación, el senador Jaime Quintana, quien no va a poder acompañarnos en este momento por trabajos de otro orden que ocuparon o impidieron la oportunidad de poder estar con nosotros. Así que esta conversación la vamos a hacer con ustedes y precisamente por ser personas tan ligadas a la educación superior nos vamos a centrar mucho más o casi exclusivamente en ese tema. Siguiendo la línea del programa que pretende trasladar información importante para el análisis de las personas que nos acompañan, yo quisiera preguntarle a ustedes, partiendo por María José, que nos den una descripción general acerca de lo que es el sistema de educación superior en Chile. Y no tengan problema en dar algún pequeño relato histórico si es necesario para poder explicarlo. Bueno, Bernardo, muchas gracias. Yo creo que el sistema es difícil hablar de un sistema de educación superior en Chile. Yo creo que lo que tenemos es un conjunto de instituciones muy diversas que se han ido desarrollando a través del tiempo, aprovechando tu invitación a hacer un análisis histórico. Hasta 1980 teníamos 8 universidades y nada más. 6 universidades privadas con aporte público y 2 universidades estatales. En 1980 se abrió el sistema a universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica. Hoy día tenemos una diversidad de instituciones, universidades grandes, medianas y chicas, universidades de investigación y universidades docentes, institutos profesionales, centros de formación técnica que están operando en todo el país y hemos ampliado la matrícula 10 veces, desde 1980, donde había 120.000 estudiantes, a la matrícula del año pasado que eran 1.200.000. Entonces yo creo que el cambio ha sido impresionante. Ahora, ¿por qué digo que no hay un sistema? Porque yo siento que una de las grandes carencias que tenemos es que haya alguna entidad que sea capaz de pensar la educación superior con una mirada de largo plazo.
Lo que tenemos es más bien decisiones que cada institución va tomando, o que cada agrupación de instituciones va tomando. Y una definición de políticas de largo plazo se echa de menos. Hay iniciativas de los gobiernos, pero faltaría ese componente. Sin embargo, yo creo que tenemos un sistema vital, rico, diverso y realmente muy interesante. Ahora, es muy notable algo que parece tan evidente y que lo leemos tantas veces, pero que hay que asumirlo, que es el impresionante crecimiento. Estamos hablando de 10 veces el número de jóvenes que participan de la educación superior en sus distintos niveles y formas, digamos. Y eso es algo que ha sucedido en nuestro país en 30 años. 30 años. En 30 años. Como muchas otras cosas que son interesantes que han sucedido en Chile y que las vemos, están ahí, pero nuestro nivel de conciencia sobre el tema de pronto queda como difuso. Claudio, yo quisiera que volviéramos también al tema y pudieras complementar respecto de esto que yo he llamado erróneamente sistema. Bueno, yo creo que, como lo ha dicho María José, uno puede detenerse en 2 o 3 rasgos que son como muy relevantes del sistema o de esta estructura que tenemos hoy día en educación superior en nuestro país. Yo creo que uno de esos rasgos es la diversidad, ¿no es cierto?, en las instituciones entre sí. Y esta diversidad tiene que ver con muchos factores, entre otros, el elemento histórico, podríamos decir. Hay instituciones bastante consolidadas, muy antiguas, ¿no es cierto? Hay universidades que tienen más de 100 años y otras universidades que son muy jóvenes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, evidentemente, están en un proceso todavía de consolidación. Y eso también tiene que ver entonces con la diversidad de calidad al interior del sistema, ¿no es cierto? Hay niveles de calidad distintos, ¿no es cierto? Pero yo creo que esa diversidad en niveles de calidad es un rasgo que uno observa también en sistemas de educación superior mucho más consolidados. Estados Unidos, Inglaterra, que posiblemente son de los sistemas, ¿no es cierto?, de mayor calidad en el mundo, aunque el tema de la calidad, la especialista es María José. Y uno en Estados Unidos, por ejemplo, uno tiene una universidad como Harvard, MIT, ¿no es cierto?, Yale, por nombrar alguna de las más prestigiosas y de mayor calidad, pero tenemos también los community college. Y todas las instituciones, ¿no es cierto?, cumplen roles distintos porque atienden a distintos públicos, ¿no es cierto?, y hay distintas funciones diseñadas para ellas. Entonces hay un rasgo de diversidad de calidad. Y también yo me quisiera detener en la evolución histórica, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tener muy presente que este sistema se desarrolla a partir de un reducido número de universidades, ¿no es cierto? 8 universidades hasta el año 1980, que conformaron ya a mediados de la década de los 50 el Consejo de Rectores, ¿no es cierto?, que ha estado muy en el tapete de la discusión en las últimas semanas y permanentemente en los últimos años. Y ese Consejo de Rectores, ¿no es cierto?, sigue formado por las universidades que originalmente dieron forma al sistema. Hasta el año 80, lo dijo María José, estas 8 instituciones, ¿no es cierto?, eran las únicas universidades en Chile, de las cuales 2 eran estatales, ¿no es cierto?, la Universidad de Chile, la Técnica del Estado, 3 católicas, ¿no es cierto?, y 3 universidades laicas no estatales. Y de ahí se originaron, ¿no es cierto?, las 25 universidades que hoy día forman parte del Consejo de Rectores, conformándose como universidades a partir del año 80, las sedes regionales de la Universidad de Chile, de la Universidad Técnica del Estado, ¿no es cierto?, hoy día Universidad de Santiago, y de la Universidad Católica de Chile, digamos. Yo creo que esos son algunos de los elementos que hay que considerar, ¿no es cierto?, para comenzar la conversación de lo que hoy día es la educación superior en Chile. María José, ¿cuántas instituciones en los 3 niveles hay aproximadamente? A ver, hay 60 universidades, Ya. debe haber del orden de unos 50 o 60 institutos profesionales
y alrededor, había 100, pero creo que se han achicado el número de centros de formación técnica. O sea, digamos, unas 250 instituciones en Unas total. 250 instituciones postsecundarias. Terciarias, diría yo, terciarias. porque postsecundarias Ok. incluye otro tipo de formación, Terciarias. pero instituciones que dan algún grado de título reconocido, alrededor de entre 200 y 250. Ahora, a mí me gustaría agregar una cosa con esto de la diversidad. Yo creo que lo importante del sistema y lo interesante del sistema chileno, que es tal vez un rasgo que no es enteramente compartido en todos los demás sistemas, es precisamente una diversidad que yo llamaría una diversidad virtuosa, es decir, una diversidad que no es solo una diversidad de calidad, sino que es y que a veces no tiene nada que ver con la calidad, sino que tiene que ver con misiones distintas, con atención a estudiantes distintos. Cuando uno habla de 1.200.000 estudiantes matriculados en la educación superior, es una población muy grande, muy diversa. No son todos jóvenes, hay una población adulta importante. Sí, claro. Vienen de distintos tipos de colegios, quieren distintos tipos de cosas, en fin. Y la gracia de la diversidad, de esta diversidad virtuosa, es que haya instituciones que son capaces de formar buenos técnicos, buenos profesionales, buenos académicos, buenos investigadores, y hay, como siempre, instituciones buenas, medianas y malas, en las universidades tradicionales, en las universidades privadas, en los institutos profesionales y en los centros de formación técnica. Y lo que tenemos que tratar es que sean todas buenas, o por lo menos que mejoren su calidad, pero respondiendo a su misión, a su identidad. Parece que eso es bien importante. Vamos a volver al tema de la calidad, que es importante que sea como eje de la conversación, fundamentalmente de la educación superior. ¿Crees tú que esta idea de misión particular, definida por una institución, es algo de lo cual nosotros, los chilenos comunes, tenemos conciencia? Yo creo que estamos generando esa conciencia, estamos creciendo hacia una conciencia mayor, que parte por las propias instituciones. Yo recuerdo cuando empezamos con procesos de aseguramiento de la calidad en Chile, si uno leía las misiones de las instituciones, eran unas cosas declarativas, así bien bonitas. Vamos a formar los mejores profesionales capaces de atender las necesidades del tercer milenio, y que no decían mucho. Yo creo que hoy día hay una mayor conciencia de cuál es el compromiso que la institución adquiere con sus estudiantes y con la sociedad. Y eso es lo que debería estar en la misión. Pero hay un desarrollo en eso. Yo creo que hay un desarrollo. Yo creo que las instituciones han ido tomando conciencia de la necesidad de ser más concretas, más explícitas. No sé si todavía eso llega a los estudiantes y a sus familias cuando tienen que escoger una universidad, pero debería ser parte de la oferta. Lo que pasa es que la definición de misión, que es lo que motiva la acción de la institución, es una forma de promesa pública. Claro que porque sí. es lo que uno le dice a quienes deciden estar con uno para formarse. Mire, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo pretendo, este es el objetivo que nosotros tenemos. Por tanto, su pretensión o su proyecto de vida puede quedar mejor en esta otra misión y no en esta, digamos. Y eso puede ayudar mucho. Y es muy interesante el concepto que tú llamas diversidad virtuosa, dejando constante el tema de calidad por un instante, porque da oportunidades a nuestra propia diversidad como personas y a nuestros propios proyectos, a los propios sueños, como se dice hoy. Claro. Claudio, quisiera volver un poco a la organización del sistema y que ambos han hecho referencia a las 8 instituciones que yo llamaría originales, de las cuales deriva un conjunto de instituciones que lleva al grupo de 25 del Consejo de Rectores de Chile, llamado CRUCH, que es el nombre que normalmente uno lo lee en la prensa, digamos. Pero déjenme llamarlo del Consejo de Rectores. Y un gran número de instituciones nacidas al amparo de, que serían 35 instituciones aproximadamente, al amparo de la ley de 1980, ¿no?
más todo el gran número de institutos profesionales y centros de formación técnica que tú has señalado, y el desarrollo que ellos han tenido, las fusiones que han habido, el término de algunos, porque esto es natural. Son instituciones vivas que pueden nacer, morir, ¿no es cierto?, complementarse, etc. Pero hay normalmente en la información un capítulo bastante dedicado dentro del Consejo de Rectores de Chile a dos subconjuntos que lo constituyen, entendiendo que la fundamentación está en las 8 instituciones originales de vocación pública plena que existían en el país. Pero hay como dos subconjuntos. ¿Tú puedes explicarnos sobre eso? En particular, como rector de Universidad Católica, el caso de lo que se llama G9. Claro, al interior del Consejo de Rectores, que entre paréntesis yo creo que es importante señalar que por lo que se ha planteado acá, estas universidades que forman parte del Consejo de Rectores se les llama tradicionales, digamos, ¿ah? O Sí. tú las llamas originales, pero ese es el Claro. concepto, por eso de ahí viene el nombre. Entonces, efectivamente, al interior del Consejo de Rectores, de acuerdo a la naturaleza jurídica, ¿no es cierto?, o a la propiedad, si uno quisiera decir, ¿no es cierto?, hay dos tipos de instituciones: universidades del Estado, ¿no es cierto?, y universidades no estatales. Y estos grupos, ¿no es cierto?, han configurado dos referentes, digamos, que funcionan al interior del Consejo de Rectores, que son el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, formado por las 16 universidades estatales, ¿no es cierto?, y el grupo de las universidades no estatales, que se han agrupado en lo que se denomina el grupo de las 9 universidades, G9. Ahora, yo creo que es importante aquí, y siguiendo con esta mirada un poco histórica, dar una mirada a lo que ocurría en Chile hasta no hace muchos años. Porque en Chile hasta no hace muchos años nadie discutía que las universidades originales, hablemos de las 8 originales, ¿no es cierto?, y las universidades que las han seguido, ¿no es cierto?, o las que se han originado de estas 8, eran universidades con vocación o función pública. Yo creo que hay muchos argumentos que uno podría esgrimir en esa línea, que tienen que ver con las funciones que estas universidades cumplen, ¿no es cierto?, el aporte al país, los bienes públicos que generan. Pero yo quisiera hacer referencia nuevamente a un elemento histórico, y que tiene que ver con lo que ocurrió con el sistema universitario, ¿no es cierto?, a continuación del golpe de Estado. Como todos sabemos, las 8 universidades fueron intervenidas. Entonces uno podría decir, bueno, un extranjero que no conociera la realidad chilena, ¿no es cierto?, podría decir, bueno, ya, fueron intervenidas las universidades del Estado. No, fueron intervenidas las 8 universidades existentes, porque era claro, ¿no es cierto?, que estas 8 universidades tenían una vocación pública, tenían diferencias, evidentemente, por su naturaleza jurídica y por otras causas, pero tenían algo en común. Lo que hacían, ¿no es cierto?, era prácticamente lo mismo, y hoy día también lo que hacen es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Y eso explica entonces que las 8 universidades fueron intervenidas. Y bueno, y las consecuencias tan dolorosas que se produjeron al interior de las comunidades, ¿no es cierto?, afectaron a las 8 universidades, con personas que fueron exoneradas y otras cosas peores. Entonces yo creo que eso es un antecedente dramático, pero que muestra lo que estamos tratando de decir, que estas universidades, ¿no es cierto?, tienen algo en común, ¿no es cierto?, y que es su vocación pública. ¿Hablemos de calidad? Hablemos de calidad. Hablemos de calidad. María José, entra hablando del tema de calidad o de aseguramiento de la calidad a partir del relato histórico de cómo se arma en Chile el tema del aseguramiento de la calidad. Porque es una historia bonita, es una historia útil bonita. y poco conocida. Chile es el país de América Latina que tuvo el primer organismo formal de aseguramiento de la calidad, con excepción de la evaluación de programas de posgrado en Brasil. Que eso es antiguo y es distinto. Pero aparte de esa instancia específica, en Chile se crea el Consejo Superior de Educación el año 90, con una ley dictada el último día de la dictadura y que por consiguiente se instaló ya en democracia.
Y el sentido del Consejo fue inicialmente autorizar el funcionamiento y supervisar el funcionamiento inicial de las instituciones privadas nuevas, universidades e institutos profesionales. Los centros de formación técnica quedaron bajo la tuición del Ministerio de Educación. Lo interesante fue que el argumento detrás de la creación del Consejo, el argumento implícito, era que era necesario hacer algo para que las universidades privadas y los institutos profesionales privados creados después de la legislación del 80 tuvieran legitimidad social, porque de alguna manera estaba la idea de que esas universidades privadas eran universidades para tontos ricos, es decir, gente que no le podía entrar a las universidades tradicionales, de que habla Claudio, porque no les daba los resultados de la prueba, pero que podían pagar universidades caras. Yo creo que el Consejo en su instalación y en su operación hizo dos cosas muy importantes. Por un lado, legitimó el hecho de que había instituciones privadas de buena calidad y les certificó la autonomía y las apoyó en su desarrollo. Y por otro lado, dejó en claro que había instituciones que no podían funcionar y cerró una cantidad significativa de instituciones. El Consejo en sus años de vida ha cerrado alrededor de 40 instituciones. 40 instituciones. Sí, al menos la última vez que conté creo que eran 37. Yeah. Universidades e institutos profesionales. Entonces, y las cerró por problemas de calidad, por problemas de lucro, de distintas razones. Pero, ¿qué es lo que pasó entonces? La consecuencia es un ordenamiento. Ordenamiento por un lado y legitimación por el otro. A poco andar, digamos, no a poco andar, pero 9 años después, era claro que se necesitaba un mecanismo de aseguramiento de la calidad que fuera más allá de estas instituciones privadas nuevas. Muchas de ellas habían logrado su autonomía y había que hacer como un segundo paso. Y ahí se instaló una comisión de acreditación de pregrado y una de posgrado que se ocuparon de velar por la calidad primero de los programas, de las carreras y después de las instituciones de educación superior. Y eso fue la CENAP en el caso de pregrado y la CONAP en el caso del posgrado. Y nuevamente el esfuerzo estuvo en ir generando criterios de calidad que fueran compartidos, o sea, se trabajó con los decanos, con las asociaciones profesionales, con empleadores, para que los criterios respondieran realmente a las necesidades de las carreras, entendiendo, por ejemplo, que si había que definir un perfil de egreso, es decir, qué es lo que tenían que saber todos los profesionales de un área, todas las enfermeras que se formaran en Chile, tenía como un núcleo duro compartido. Hay ciertas cosas que todas y cada una de las, y voy a usar el ejemplo de las enfermeras, pero puede ser de los médicos, de los abogados, tenían que saber. Y dejar un espacio alrededor de ese núcleo duro para que las instituciones pudieran mostrar su identidad y complementar y tener distintas orientaciones. La CENAP acreditó en sus casi 9 años de vida 500 y tantas carreras y más de 60 instituciones, y yo creo que de alguna manera consolidó una manera de entender la calidad que respetaba la diversidad y que iba generando espacios para que las propias instituciones asumieran la responsabilidad por la calidad. Yo creo que eso es el sentido que tiene que tener un sistema de aseguramiento de la calidad. La calidad no la asegura la Comisión Nacional de Acreditación o el Ministerio de Educación. La calidad la aseguran las propias instituciones, sus autoridades, sus académicos, sus estudiantes. Y si no lo hacen, no hay policía que funcione. En esa misma línea, pero mirado de la perspectiva de la experiencia personal como rector de una universidad, respecto a los sistemas de acreditación. Sí, justamente desde la perspectiva de una universidad como la Católica del Paraíso, que se ha tomado muy en serio, ¿no es cierto?, el tema del aseguramiento de la calidad desde que el tema se instaló en nuestro país. Realmente yo valoro muchísimo, ¿no es cierto?, el proceso que hemos tenido en nuestro país, con sus luces y con sus sombras, digamos. Pero este proceso ha permitido
a una universidad, como digo, que asume esto como una prioridad institucional, realmente un avance cualitativo muy significativo, porque a través del tiempo, ¿no es cierto? Y no es tanto tiempo todavía, tenemos unos 15 años más o menos, ¿no es cierto?, en Chile, un poquito más quizás, de que las instituciones como que están preocupadas y está operando están operando los procesos de acreditación institucionales y de programa. Entonces, en este periodo, que como digo no es tan largo, se ha ido desarrollando, estoy hablando desde la perspectiva de la Universidad Católica del Paraíso, ¿no es cierto?, realmente en la cultura organizacional una preocupación por el tema de la calidad y por el aseguramiento de la calidad, que va creando efectivamente una cultura al respecto, ¿no es cierto?, y que va permeando la organización, y no solo de nosotros desde los niveles superiores, desde los niveles directivos, sino que va bajando, ¿no es cierto?, a nivel de facultades, escuelas, institutos, ¿no es cierto?, sus cuerpos directivos y las comunidades, fundamentalmente las comunidades académicas. Entonces, realmente creo que esto le ha hecho bien a nuestras instituciones, le ha hecho bien a nuestras instituciones, como decía, por lo menos a aquellas que se han tomado en serio, ¿no es cierto?, este tema, que creo que hay un número importante, porque ha permitido realmente avanzar en calidad, en pertinencia de la formación, ¿no es cierto?, y en ir identificando las debilidades a las cuales hay que apuntar, ¿no es cierto? Porque muchas veces en las universidades teníamos una cultura de que lo hacemos todo bien, ¿no es cierto?, no tenemos falla, y al no estar estos procesos establecidos, no se hacía estos verdaderos procesos de auditoría académica, ¿no es cierto?, y de gestión institucionales, que van permitiendo avanzar de la forma que yo estoy intentando describir. En nuestra universidad tenemos alrededor del 90%, ¿no es cierto?, de las carreras acreditadas, de las carreras de pregrado, un porcentaje elevado también de los programas de posgrado. Y las carreras de pregrado que no están acreditadas es porque son carreras algunas que están todavía en un proceso son carreras relativamente nuevas, digamos, entonces hay que esperar las primeras promociones para entrar a esos procesos. Entonces realmente yo creo que esto es algo que le ha hecho bien a las instituciones, y yo creo que es algo que llegó para quedarse. Así lo vemos nosotros, digamos. María José, tú en la línea del cambio de cultura que implica, porque esto es un proceso, es un proceso. Pronto nos cuesta entender la idea de proceso, pero a eso le tiene que dar uno tiempo y reposo. Pero ha penetrado en esto que llamamos sistema, ha penetrado de una manera tal que ha provocado cambios de cultura en estos años que no son tantos tampoco. Cuando yo era chica, un día le pregunté a mi abuela qué es lo que era la cultura. Ya. Y ella me dijo, mira, la cultura es lo que queda cuando uno se le olvida todo lo que le enseñaron en el colegio. Yo dije una definición bien curiosa, porque entonces ¿para qué ir al colegio? Pero después me he dado cuenta que tenía razón, porque lo que significa es que cuando las cosas dejan de ser algo que son aprendidas, que te las enseña alguien, y se convierten en algo que uno hace porque es propio. Yo creo que en gran medida eso es algo que está pasando, que las instituciones, como decía Claudio, empiezan a asumir de verdad la responsabilidad por hacer las cosas bien, por mirarse, como decía un académico una vez, dice esto de la autoevaluación es como mirarse al espejo con cara de duda. Y sí, han aprendido a mirarse al espejo con cara de duda. Y eso las ayuda a tomar decisiones. Una cosa interesante, nosotros en CINDA hicimos un estudio, participaron una cantidad de universidades en 17 países, pero después enfocamos el estudio en los 7 países de Iberoamérica que tenían una trayectoria larga en aseguramiento de la calidad. Y lo que queríamos era ver si pasaban cosas adentro de las instituciones, porque decíamos, ¿qué sacamos con tener acreditaciones y evaluaciones si no pasa nada? Entonces queríamos saber qué pasaba. Y pasa mucho en mejorar sistemas de información, en empezar a tomar decisiones con información válida de base. Pasa mucho en términos de mejorar la calidad de los currículos en las carreras, de mejorar los perfiles de egreso, de mejorar la pedagogía. También pasan cosas malas.
como por ejemplo un énfasis en una manera más gerencial de manejar algunas instituciones, o que de repente significa una carga muy pesada, burocrática muy pesada. Pero en general la evaluación hecha en estos 7 países, 5 latinoamericanos y España y Portugal, era que efectivamente empieza a mirarse la calidad como una cosa que hay que trabajar día a día desde la gestión de las universidades o de los institutos o de los centros de formación técnica. Tú has mencionado el concepto de autoevaluación, que es mirarse a sí mismo, ¿cierto? Cómo estamos, cómo lo estamos haciendo, cómo nos relacionamos con el mundo al cual servimos, cómo estamos cumpliendo la promesa que declaramos. Y efectivamente, al principio había como dudas, ¿no? Sobre el sentido de la autoevaluación. Sin embargo, efectivamente ha ido tomando cuerpo y pasa a ser parte de las comunidades universitarias o de la educación, el que vale la pena hacerlo. El que vale la pena hacerlo, porque además uno tiene que dar cuenta a otros que son como uno, que son escogidos como pares para venir a preguntarle a uno lo que uno ha declarado y decirle, muéstralo, pruébame que lo que has declarado que tú eres está ahí. Y eso va generando un desarrollo que es interesante. Entonces, ¿cuál es el nivel de insatisfacción que tenemos cuando hablamos de calidad? Porque cuando yo los voy escuchando a ustedes, me quedo con la sensación, y lo comparto, de que hay un evidente progreso en materia de educación. No estamos hablando de números, no estamos hablando de 120.000 estudiantes y 1.200.000 estudiantes. No estamos hablando que a lo mejor 3 de cada 4 en algún cierto tiempo era el primer hijo de una familia que llegaba a la educación superior. Que parece un decir, pero es una revolución. Claro que sí. Si es que revolución la podemos usar en ese término, en ese sentido. Entonces, eso es un cambio muy profundo y es un progreso. Es bueno tener insatisfacción porque eso nos permite seguir creciendo, pero no podemos tener insatisfacción permanente sobre los logros que hemos tenido. Parece más razonable tenerla sobre aquello que nos falta, que es la ambición para crecer. ¿Qué sensación tienes tú? Yo tengo la sensación de que efectivamente hemos avanzado muchísimo. Yo creo que las instituciones en general se han tomado muy en serio el tema de la calidad. Me preocupa ver que de repente empezamos a asociar calidad con unos indicadores, con unos números. Solamente. Solamente. Y números que muchas veces vienen de las universidades tradicionales, que está bien para las universidades tradicionales, pero no necesariamente para todo el sistema. Entonces empezamos a hablar de que mientras más profesores de jornada completa hay, o mientras más profesores con doctorado hay, mejor es la institución. Pero no siempre. Si yo estoy formando profesionales, necesito gente que haya ejercido la profesión, no que la haya estudiado en un programa de doctorado. Necesito también doctores, y necesito profesionales, y necesito gente que pueda enseñar otras cosas. Entonces, me preocupa ver que de repente achicamos la calidad a esta mirada como más nostálgica tal vez. Simón Schwarzman, un investigador brasilero, habla de que muchas veces nos quedamos con la escena zombie de la educación superior. Dice, estas instituciones que son como míticas, que ya no existen en ninguna parte, pero que siguen de alguna manera informando nuestro pensamiento acerca de lo que debiera ser. Y yo creo que a veces nos pasa eso, y eso a mí me se puede preocupa. transformar en un discurso que nosotros los más mayores lo hacemos con pasión y lo transmitimos a los jóvenes, y no es más que un mito que se transmite. Yo no sé si tiene que ver con ser los más mayores, yo creo que es con ser con los más tradicionalistas, y hay algunos jóvenes muy tradicionalistas. ¿Ya? Pero si uno empieza a mirar de repente las legislaciones
o las definiciones. ¿Qué es lo que define una universidad? Bueno, yo creo que hoy día hay una gran diversidad de universidades. Pero eso que hacen requiere distintas una gran cosas, apertura, requiere una ¿no? gran apertura de los actores, requiere una gran apertura de los actores que tienen capacidad para ejercer fuerza sobre lo que quieren y de quienes toman decisiones sobre el asunto, en cualquier ámbito que sea, gobiernos, legisladores, porque sin esa apertura podemos quedar casados en esa mirada, voy a usar la palabra nostálgica que usaste tú, legítima, pero nostálgica. Bueno, porque yo creo que es cierto eso, pero lo que pasa es que efectivamente tú hablaste de revolución. Yo creo que la educación superior ha sido objeto de una revolución. Tener 120.000 estudiantes eran el 7% de la cohorte el año 80, 7%. Hoy día, 1.200.000 son el 50% de la cohorte. No podemos seguir tratándolos como si fuera igual. No, y como decía Claudio, hay instituciones que son muy distintas, que tienen que responder a necesidades y aspiraciones y expectativas que son distintas. Entonces, bueno, si no se nos abre la cabeza, es como las avestruces que esconden la cabeza en la arena y quedan felices porque no se ven. Lo que dice María José me lleva al tema de la gratuidad, de alguna manera, o del financiamiento, si quieren llamarlo así. A mí me gustaría escuchar el punto de vista tuyo como rector. Hemos recibido un anuncio hace pocos días atrás, anuncio presidencial, referido a la gratuidad del 60% al 2016 de las personas más vulnerables, participantes de un subconjunto del sistema. Pero puedes presentar en general el tema de financiamiento y abrirte después a lo de gratuidad, que creo que merece, porque está muy relacionado con estos números que María José nos muestra. Como vamos a dejar el tema de calidad, yo antes de dejarlo quisiera realmente hacer un reconocimiento a lo que ha significado CINDA en la educación superior para Chile, para América Latina, ¿no es cierto? Como un lugar, como una institución que ha entregado información, análisis, que ha sido un lugar de encuentro, que es reconocida no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Y que son pocas las instituciones que trabajan en esa línea, y en esa perspectiva, bueno, hacer un reconocimiento también a María José y un homenaje a una persona muy querida por todos nosotros como es Iván Lavado, que desafortunadamente nos dejara. Yo creo realmente que Cinda, Iván, María José han cumplido un rol muy central en el desarrollo de la calidad en educación superior en nuestro país, en Cinda y también en la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Pregrado. Ahora, entrando en el tema del financiamiento, que es un tema amplio, por supuesto, quizás podríamos comenzar con los recientes anuncios, ¿no es cierto?, de la presidenta en el mensaje del 21 de mayo, en el cual se informó de que a partir del año 2016 se establecería un esquema de gratuidad para los estudiantes que provienen del 60% de la población de menores ingresos. Ahora yo quisiera agregar un antecedente para complementar lo que se señaló antes con respecto a la expansión del sistema en términos de cobertura. Aunque hoy día el nivel de inclusión social, podríamos decir, sigue siendo insuficiente, yo creo que es importante, ¿no es cierto?, hacer algunas referencias que también tienen que ver con la parte del vaso lleno, digamos, porque estamos demasiado habituados, ¿no es cierto?, a centrarnos en la parte del vaso vacía. Si uno compara los primeros años de la década del 90 con la situación actual, en el primer y segundo quintil, o sea, en el 40% de la población, ¿no es cierto?, de menores ingresos, la cobertura, o sea, la proporción de los jóvenes en edad de ir a educación superior, que efectivamente asisten a educación superior, ha aumentado, como digo, desde comienzos de los 90 hasta ahora, de en torno al 8% a algo así como del 30%. Y en el tercer quintil, ¿no es cierto?, a algo así como del 14 a casi el 40%.
Entonces, si bien todavía existe, ¿no es cierto?, diferencia entre la cobertura en los distintos segmentos socioeconómicos, los distintos quintiles de la población, hemos tenido muy importantes avances en ese sentido. Insuficientes, ¿no es cierto? Todavía existe una desigualdad que hay que seguir combatiendo, pero yo creo que hay que tener presente eso, ¿no es cierto? Que va como paralelo a este aumento de la cobertura a la cual se hacía referencia. Ahora, volviendo a los anuncios de la presidenta, en mi opinión, ¿no es cierto?, esto va en la dirección correcta, ¿no es cierto? Va en la dirección correcta en términos de seguir facilitando el acceso, ¿no es cierto?, ahora con una gratuidad efectiva, podríamos decir, ¿no es cierto?, o total, ¿no es cierto?, para los estudiantes de este 60% de la población de menores ingresos. Ahora, efectivamente, han surgido críticas, ¿no es cierto?, porque esto está, el año 2016, de acuerdo a los anuncios, limitado a las universidades del Consejo de Rectores y a los centros de formación técnica e institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro. Uno quisiera, ¿no es cierto?, uno quisiera que lo más rápidamente posible esto se extendiera a todos los jóvenes, ¿no es cierto?, en instituciones con calidad acreditada, ¿no es cierto?, y que cumplen ciertos requisitos. Entiendo que hay razones que tienen que ver con razones de índole presupuestaria en relación a los ingresos de la reforma tributaria que se van aumentando gradualmente a través del tiempo, aunque hay algunos anuncios. Ayer, ¿no es cierto?, el ministro de Educación se abrió la posibilidad de flexibilizar estos criterios. Pero yo creo que si había que partir por un grupo de instituciones, lo que dijimos al comienzo del programa, ¿no es cierto?, avala que tenían que ser las instituciones del Consejo de Rectores, ¿no es cierto? Es bastante evidente por qué, ¿no es cierto? Ya se ha dicho acá, se han dado todos los argumentos. Y se podrían dar otros, digamos, pero... Entonces, yo creo que a través de este anuncio también hay un cierto reconocimiento implícito a la naturaleza de estas instituciones. Pero como digo, uno quisiera que lo antes posible esto se pudiera también beneficiar a los estudiantes de otras instituciones, porque claramente debemos tender a que estudiantes con ciertas características socioeconómicas tengan un tratamiento similar desde el punto de vista de los beneficios que le da el Estado. Ahora, si uno argumenta, ¿no es cierto?, con respecto a cómo sigue esto, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que entramos a la discusión en relación a un sistema de gratuidad universal, o sea, una gratuidad que cubriese a todos los estudiantes del sistema. Y ahí entonces hay distintas posturas. En mi opinión, la gratuidad, o sea, el no pagar aranceles, es una condición necesaria desde el punto de vista de una mayor equidad en el sistema, de avanzar en términos de la reducción de las desigualdades, pero hay que tener cuidado porque no nos asegura, ¿no es cierto?, que efectivamente los estudiantes con más carencia socioeconómica, que normalmente tienen mayores déficits en la formación escolar, puedan efectivamente concluir sus estudios superiores. Y uno ahí en las universidades, ¿no es cierto?, observa las dos situaciones. Lo maravilloso que es desde el punto de vista de movilidad social cuando jóvenes con muchas carencias logran concluir sus estudios universitarios, cómo les cambia la vida a ellos, ¿no es cierto?, y a sus grupos familiares. Pero también lo dramático que es y que son las situaciones de aquellos jóvenes que con gran capacidad, superando un conjunto de limitaciones, logran ingresar a la universidad por un mérito y un talento propio. Pero por limitaciones ya sea de su formación previa o por limitaciones que tienen que ver con las necesidades insatisfechas que tienen para su mantención. Al no tener los apoyos requeridos, no logran terminar, ¿no es cierto?, sus estudios universitarios y por lo tanto la frustración es mayor, porque es la persona que vio que estaba muy cerca, ¿no es cierto?, de alcanzar una meta, de llegar a una situación
que le iba a permitir cambiar su condición de vida, ¿no es cierto? Y eso no se obtiene. Por eso que a mí me parece que más importante que pensar en, ¿no es cierto?, en extender la gratuidad a los niveles, a los estudiantes de niveles socioeconómicos de ingresos altos, es más importante, primero, asegurar a los jóvenes con carencias los apoyos a nivel de reforzamiento, ¿no es cierto?, para ir cubriendo los déficits en su formación previa y también el financiamiento para su mantención. Pensemos en tantos estudiantes que se tienen que desplazar de sus ciudades de origen, ¿no es cierto?, para ir a estudiar a la institución de educación superior que los recibe. Ahí también creo yo que hay iniciativas que son muy valiosas, que se están gestando. Hay un programa PASE, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, que se trata de tomar a jóvenes con características de ser estudiantes talentosos, con esfuerzo, desde la educación media, ¿no es cierto?, acompañarlos hasta que ingresan a la universidad, ¿no es cierto?, incluso pensando quizás esquemas de admisión especiales y después manteniendo el apoyo, ¿no es cierto?, por lo menos en las etapas, en los primeros años de la educación superior. Yo creo que ese es el camino. Ahora, eso requiere una inversión de recursos muy alta, ¿no es cierto?, para ir ampliando esos programas que hoy día son programas pilotos, podríamos decir, son programas que alcanzan a una minoría de estudiantes. Entonces, a mí me parece que este tipo de cuestiones que muchas veces no está en la discusión pública, que se queda mucho, ¿no es cierto?, con el titular, la consigna, ¿no es cierto?, la gratuidad universal, en relación a la cual yo conceptualmente no tengo reservas, digamos. Yo creo que gratuidad universal en países de la Europa occidental, ¿no es cierto?, en Alemania, en Holanda, países con ingresos en torno a los $50.000 per cápita, justamente distribuidos, ¿no es cierto? Yo creo que ahí efectivamente la gratuidad universal es una buena situación, es una situación deseable por una serie de razones. En nuestro país, en que tenemos que tener conciencia de las limitaciones de los recursos, incluso con reforma tributaria, incluso si uno pudiera pensar en otra reforma tributaria, ¿no es cierto?, y pensando en todos los requerimientos del sistema preescolar, escolar, los requerimientos para financiar a estos estudiantes carenciados, más allá de la gratuidad en los aranceles. Y nuestras necesidades que tiene el país, porque las necesidades del país no se agotan, ¿no es cierto?, en educación. Hay que pensar en salud, en previsión, y a nivel de algo que está muy vinculado al sistema de educación superior, nosotros como país tenemos una gran deuda desde el punto de vista de lo que es la inversión en ciencia y tecnología. La inversión, ¿no es cierto?, lo que el país gasta en ciencia y tecnología, que es algo así como en torno al 0,4% del producto, es inferior no solamente a todos los países de la OECD, sino incluso a otros países latinoamericanos. Hace ya varios gobiernos que cada gobierno se fija como meta doblar el gasto en ciencia y tecnología como proporción del producto. Y no se ha alcanzado eso. Seguimos, ¿no es cierto?, entre el 0,4 y 0,5 del producto. Y esto es clave desde el punto de vista del desarrollo del país en un sentido amplio. Una de las razones que explica, ¿no es cierto?, las caídas en las tasas de crecimiento económico es el poco crecimiento de la productividad. Y está claramente mostrado, ¿no es cierto?, que los avances en productividad están asociados, entre otros factores, a la inversión en ciencia y tecnología. Yo no me quiero cambiar de tema, digamos, y entrar a temas económicos, pero yo creo que todas estas necesidades del país, ¿no es cierto?, en mi opinión, están antes, ¿no es cierto?, de el inmenso gasto que significaría destinar recursos a financiar la educación superior de quienes tienen más altos ingresos, que es un gasto adicional, porque hoy día el país no lo hace. O sea, hay que pensar en financiarlo. Y si eso se hace, dejamos de hacer algunas de las cosas que podríamos hacer, ¿no es cierto?, con ello. A nivel de cifras, por ejemplo, hay distintas estimaciones, ¿no es cierto?, pero financiar la educación superior para los estudiantes del 15% de más altos ingresos cuesta más de $1.000 millones al año. Cifra conservadora, podría ser más. Entonces pensemos si
más de $1.000 millones al año se coloca en eso o en alguna de las otras cosas que hemos planteado. Ahora, yo sé que esto no es una discusión inminente, porque en el actual gobierno, en forma muy prudente, se ha establecido como meta, ¿no es cierto?, llegar a la gratuidad para el 70% de los estudiantes de menores ingresos. Pero va a venir un proyecto de educación superior en un sentido amplio y por lo tanto yo creo que es importante desde ya ir conversando estas cosas. ¿Tú quieres hacer algún comentario de lo que ha planteado Claudio? Muchos. No, Muchos. no, pero Yo algunos. creo que, algunos. a ver, yo diría que primero no hay tal cosa como gratuidad. Nada es gratis. Alguien lo tiene que pagar. Y yo creo que hay que junto con la discusión sobre gratuidad hay que discutir de dónde van a salir los recursos. Y me parece que es más justo pensar, por ejemplo, en que la gratuidad signifique no que uno no va a pagar nunca nada, sino que el hecho de tener o no tener los recursos para estudiar sea un obstáculo para ingresar a estudiar. O sea, que el factor económico no sea una barrera al acceso a la educación superior. Yo creo que es más justo, por ejemplo, pensar en un financiamiento que venga de un impuesto a los ingresos más altos de las personas que tuvieron educación superior. Pero yo no soy economista, entonces puedo permitirme decir esas cosas. Creo que ese es un punto. O sea, hay que pensar en, más que en la... A mí, más que pensar, que discutir el tema de la gratuidad, creo que es muy importante recuperar el sentido público de la educación superior. Claudio decía, teníamos todas estas universidades que fueron intervenidas, pero más que ser intervenidas, fueron privatizadas. O sea, se privatizó la Universidad de Chile. O sea, cuando el 15% del presupuesto de la Universidad de Chile viene del Estado, ¿de qué universidad pública estamos hablando? Entonces, cambiar el foco y decir, esta es una responsabilidad pública y por consiguiente el financiamiento está garantizado por el Estado de Chile, que obviamente el Estado de Chile no produce plata, la saca de los ciudadanos. Tiene que buscar un mecanismo para juntar esos recursos. Pero recuperar el sentido público desde esa perspectiva a mí me parece que es esencial, porque hoy día... Alguien me preguntó una vez que qué pensaba yo de la educación pública en Chile. Yo dije, en Chile no hay educación superior pública. Es toda privada. La privatizamos durante los años que vinieron desde los 80 adelante, completamente privatizado. Entonces, pienso yo que ese punto es clave. Y que si la gratuidad es el instrumento, bueno, hay que buscar el mecanismo, y hay que buscar el mecanismo para encontrar los recursos, no para asegurarle a ricos y pobres que vayan a la educación gratis, porque no van a ir gratis, van a tener que pagarlo de alguna manera, sino que para garantizar que la educación superior en Chile vuelve a ser una responsabilidad pública. Muy bien, hemos completado nuestro tiempo más rápido de lo que parecía. Ustedes han aportado ideas que son muy interesantes en relación con la misión, por una parte, la diversidad, la calidad, ¿cierto? Y último análisis sobre los temas de gratuidad, que a mí me deja la siguiente impresión, que el tema de gratuidad sobre el cual hablamos tan fácilmente todos los días, pareciera tener un solo sentido, pero de lo que ustedes dicen, a mí me da la impresión que uno tiene que tomar el concepto y analizarlo porque tiene como muchos elementos dentro. Se me hace muy atractivo el planteamiento que tú dices, si lo que importa es que quien tenga mérito pueda ir a la institución y continúe su formación y lo económico no sea el impedimento. Pero eso posiblemente es sinónimo o no es sinónimo de gratuidad. Porque tú estás hablando de la barrera, que es el concepto que plantea. Y Claudio plantea otro elemento que cuando hablamos de gratuidad uno se queda con la impresión de costo de matrícula. Pero Claudio nos dice, ¿de qué sirve que ese joven meritorio, esa joven se ha esforzado en la vida, que tiene las condiciones para estudiar, no pueda
hacer ese pase, ¿no es cierto?, desde su educación media a la universidad y finalmente no tenga los recursos para vivir mientras estudia desde la ciudad desde la cual se trasladó para vivir en un mundo que se le hace muy difícil. Entonces, esta conversación pacífica que ustedes han tenido en este día, yo creo que puede ser una interesante forma de mirarlo, porque la educación merece una conversación así. Agradecemos a ustedes que nos han acompañado en esta grabación desde el Centro de Estudios Avanzados de la Católica de Valparaíso. Hasta luego.